Soy Elena Manzanera, directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y quisiera darles en primer lugar la bienvenida a esta jornada sobre dos proyectos estratégicos para el IECA como son Datos Espaciales de Referencia, DERA, y el Inventario de Sedes y Equipamientos de Andalucía, ISE. El IECA, como sabrán, es la Agencia Estadística y Cartográfica de la Junta de Andalucía, es responsable en el marco del Sistema Estadístico y Cartográfico de los datos estadísticos y geoespaciales que permitan ofrecer datos y servicios a las empresas, a la ciudadanía y al propio gobierno para apoyar la toma de decisiones basadas en datos, el diseño de políticas y la generación de valor a partir de los mismos. Yo creo que a nadie escapa que los datos se han convertido en un nuevo activo, un componente fundamental de la economía digital y un recurso esencial para garantizar la transición ecológica y digital. Estos años, además, han acelerado esta dinámica y con el objetivo de convertir a Europa en un auténtico mercado único de datos y aprovechar el potencial que ofrecen los datos desde la propia Unión Europea, se ha ido desarrollando todo un cuerpo normativo que tiene como eje central la Estrategia Europea de Datos y que abarca desde la protección de los datos con el objetivo final del fomento de la libre circulación de los mismos, las condiciones que faciliten el intercambio de datos entre particulares, empresas y sector público, la gobernanza, las normas sobre reutilización de los datos en poder del sector público, la política de interoperabilidad con el fin de facilitar el intercambio e integración de datos que permitan ampliar el conocimiento basado en datos, las normas sobre datos geoespaciales y acceso público a la información ambiental, así como todo este cuerpo normativo trasladado al marco jurídico español y todo ello, como digo, para aprovechar el valor que nos proporcionan estos datos. Con este marco se alinea la hoja de ruta que dibuja el proyecto de ley del Plan Estadístico y Cartográfico que con un horizonte a 2027 tenemos actualmente en el Parlamento a la espera de su tramitación. El plan establece una serie de objetivos estratégicos como son la gobernanza y gobierno abierto, la calidad integral, el desarrollo de una infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos, la investigación y formación y el desarrollo de la inteligencia de gobierno que apoye la toma de decisiones públicas usando las evidencias que proporcionan los datos. En definitiva, una hoja de ruta que se alinea con esta estrategia europea del dato en aras de contribuir al máximo aprovechamiento del valor que incorporan los datos y de la posibilidad de utilización y reutilización de estos datos. En el desarrollo de las infraestructuras interoperables con capacidades analíticas, en un marco de calidad integral es donde se enmarcan estos dos proyectos que hoy presentamos. Desde hace años, y aplicando las normas existentes en el mundo de la información geográfica, en el IECA se ha impuesto un conjunto de prácticas y procesos comunes a numerosos proyectos que han permitido sistematizar los procesos de producción de los datos geográficos. Estos procedimientos facilitan los flujos de producción y actualización, garantizan la calidad del dato, metadatan tanto los datos como los resultados de la calidad y facilitan la difusión de una manera ordenada y sistemática. Igual de importante es documentar adecuadamente el proyecto con el fin de definir las especificaciones en las que se recogen las necesidades y características propias, los distintos procesos a los que se somete la información, así como los productos obtenidos. Al ser además procedimientos basados en estándares nacionales e internacionales, son exportables a casi cualquier proyecto de producción de datos geográficos. Por tanto, esta jornada, el objetivo es transmitir este proceso de trabajo de producción utilizando como ejemplo estos dos proyectos que mencionaba al principio y que son dos proyectos ya consolidados en el IECA. El Datos Espaciales de Referencia, DERA, y el Inventario de Sedes y Equipamientos de Andalucía, ISE. De cada uno de estos proyectos les explicaremos sus objetivos, los datos disponibles, los niveles de calidad y los productos difundidos, así como las líneas de trabajo futuras. A través, como digo, de esta jornada lo que queremos es compartir la experiencia obtenida en este desarrollo de estos proyectos y que son clave, entendemos, en cuanto a la elaboración, producción y difusión de datos geográficos. Se trata de un marco de producción estandarizado y normalizado que nos permite avanzar en el objetivo, como decía, de tener y de obtener y desarrollar una infraestructura interoperable de datos territoriales integrados con fines analíticos, como decía al principio, se recoge en el proyecto de ley del Plan Estadístico y Cartográfico 21-27. Ambos proyectos aportan una riqueza de datos geográfico inmensa que permite a otros organismos de la Junta, pero también a externos a la misma, a empresas, a la ciudadanía, llevar a cabo estudios de ordenación, de planificación, de gestión, en definitiva, contribuir al diseño eficiente de políticas y aprovechar la inteligencia contenida en los datos. Pero para que este gran banco de datos geográficos sea útil, es necesario gestionarlo de manera eficiente. Por esto mismo es preciso seguir avanzando en aspectos como la semántica, la ontología, que permitan la integración inteligente de ambos proyectos como un primer paso de camino hacia esa infraestructura integrada.
Los trabajos de normalización y estandarización en datos geográficos tienen ya un largo recorrido. De hecho, en el año 2007 se crea la Comisión Especializada de Normas Geográficas, dependiente del Consejo Superior Geográfico, con el fin de impulsar la normalización más allá de la cartografía. Desde el primer momento, el IECA forma parte de dicha comisión en su apuesta por sentar unas bases de producción que garanticen la calidad del dato y su trazabilidad. En esta misma línea se enmarca además el Programa de Normas Técnicas Cartográficas de Andalucía, que encuentra su continuación en el plan actualmente vigente, el 13-20, y en el próximo plan 21-27. En este último, además, en este nuevo plan, que como digo, actualmente está en el Parlamento a la espera de tramitación, se destaca especialmente la calidad integral, como decía, como objetivo estratégico para garantizar el rigor técnico a través de la aplicación de normas técnicas de una evaluación y mejora continua de la calidad. Asimismo, también hay que destacar otra serie de aspectos como son el aprovechamiento de la sinergia entre proyectos o el mejor uso de los recursos. Los procesos compartidos entre ambos proyectos permiten reutilizar las herramientas diseñadas, los flujos de trabajo, los desarrollos de extracción, transformación y carga de datos. Todo ello enmarcado en una estrategia de modernización de los procesos de producción de datos geográficos, desarrollando estándares, pautas, métodos y herramientas que nos permitan incorporar las mejores prácticas. Estamos en un mundo geográfico de continuo cambio, de continua evolución, y es preciso acompasarse a esta evolución que se está produciendo tanto a nivel nacional como internacional. Organismos como la Organización Internacional de Normalización ponen a disposición de los usuarios numerosas normas ISO relativas a información geográfica y geomática, en concreto 90 normas publicadas relativas a métodos, herramientas y servicios, así como para la propia gestión de los datos. Además, también el avance de la tecnología nos permite ir mejorando y profundizando en la interconexión, en la integración. Es preciso aprovechar las ventajas que nos ofrece dotando de inteligencia a estos grandes bancos de datos geográficos en línea con avanzar hacia uno de los proyectos de innovación con los que hemos lanzado en el IECA recientemente, que es el que hemos denominado Gemelos Digitales Urbanos, y que lo que busca precisamente es crear una infraestructura inteligente con contenido semántico y ontológico. Se abre, por tanto, un nuevo camino que tenemos que recorrer, y es en este camino en el que queremos poner en común experiencias de trabajo, porque entendemos que puede ayudarnos a todos a avanzar más rápido y seguro. Yo, sin más, ya les dejo. Les recuerdo que contamos con un chat en el que pueden plantear las preguntas a lo largo de las intervenciones que se van a producir, y que al final tendremos un tiempo dedicado a las respuestas o a atender a todas aquellas demandas que les susciten las intervenciones. Yo, sin más, doy paso a Cristina Caturla, jefa del Servicio de Producción Cartográfica del IECA, y Javier Villarreal, responsable de ambos proyectos de los que vamos a hablar hoy. Así que, sin más, muchas gracias, y Cristina, cuando quiera. Buenos días a todos. Como comentaba la directora, bien, el objetivo de esta presentación va a ser explicar de una manera diferente pues, dos proyectos que ya son clásicos en el ámbito de la producción cartográfica del IECA, ¿no? Son el inventario de sedes y equipamientos, perdón, que me parece que sale, ahora no, el inventario de sedes y equipamientos y los datos espaciales de referencia de Andalucía, ¿no? Son dos proyectos que bueno, han sufrido una profunda transformación desde sus inicios, pero que poco a poco han ido convergiendo en un modelo de gestión basado en el control del dato y de los procesos que, como digo, insisto, es común a ambos proyectos, ¿no? Bien, como resultado de ellos tenemos un gran banco de datos. Ay, perdón, que no sé por qué. Un gran banco de datos de carácter territorial que nos aporta, bueno, una gran riqueza, ¿no? Pero es cierto que para poder explotarlos, para poder obtener información de ellos, pues es necesario poder gestionarlos correctamente. Perdón, porque no sé por qué me está dando este problema. En fin, bueno, como más o menos quien haya trabajado con ambos proyectos, pues conoce toda la información que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inventario de sedes y equipamientos, pues tenemos más de 20.000 ubicaciones. En el caso de los datos espaciales de referencia, tenemos 217 capas vectoriales y 5 raster, ¿no? Que quiere decir que estamos aglutinando un gran conjunto de datos. Bien, para poder gestionar y poder explotar esta información, bueno, pues hemos diseñado un marco de producción, una estrategia que estamos intentando que sea común, como decía la directora, a todos los proyectos de producción cartográfica. Intentamos crear un lenguaje común que nos permita conocer y compartir el significado
del dato, establecemos unos procesos claros que garantizan la sostenibilidad de los propios proyectos, que también es una necesidad, ¿no? Se trata de compartir entre todos estos proyectos los conocimientos de los procesos de producción a través de una adecuada y completa documentación que nos permita aprovechar las sinergias entre ellos. Bueno, esta transformación tiene su origen en una reflexión que ya venía en el Plan Estadístico y Cartográfico anterior, en el 2013-2020, ¿no? Y es que la información geoespacial debe dejar de ser un mero instrumento de cartografía y visualización para pasar a ser una solución global enfocada a la toma de decisiones. Entonces, con este principio, pues nos planteamos muchas cuestiones en la manera de producir información geográfica. Bien, este objetivo que hace necesario diseñar un proceso de producción y de gestión completo en el que se pueda sistematizar, normalizar y controlar desde la fuente de datos origen hasta los productos que vamos a difundir. Y de esta manera se podrá ofrecer a los usuarios un conjunto de datos interoperables y fiables. ¿Qué resultado vamos buscando? Pues esta infraestructura de la que hemos hablado, una infraestructura de datos territoriales integrados, una infraestructura con datos interoperables. Es decir, en resumen, una infraestructura que pone a disposición de terceros un gran conjunto de datos para análisis espaciales. Resalto esto de terceros porque, bueno, para nosotros es importante, es una dificultad añadida en el sentido de que el IECA no realiza análisis territoriales, ¿no? Nosotros producimos los datos y lo ponemos a disposición de terceros para que los utilicen, ¿no? Entonces, esto nos obligan o nos impulsa a indagar, a analizar qué tipo de información requieren los demás para el ejercicio de sus competencias, ¿no? Entonces, partimos digamos, de esa pequeña dificultad. Entonces, como estos datos deben dar respuesta a una variedad de necesidades y a múltiples tipos de respuestas que se hacen los usuarios, pues lo primero que vamos a hacer o que hicimos fue fijarnos en las organizaciones internacionales de estandarización, ¿no? OGC e ISO. Pero de todas maneras, como lo que yo quería resaltar es, como ha comentado ya la directora, que nosotros partíamos ya de unos conocimientos adquiridos en la elaboración del programa de normas técnicas cartográficas que se inició en el 2007, y que, si bien es cierto que no conseguimos todos los objetivos fijados, sí que nos inculcó una necesidad de normalizar y de normalización, lo que se tradujo al final en una nueva manera de trabajar, mucho más rica, mucho más organizada, y que, bueno, que nos permitía compartir, ¿no? También es importante, como comentaba, la participación en la Comisión Especializada en Normas Geográficas, dependientes del Consejo Superior Geográfico, y en concreto en el proyecto de desarrollo de la Base Topográfica Armonizada, la BTA, que nos enseñó la importancia de un lenguaje común. En este caso era entre todas las agencias cartográficas de España, ¿no? Y la importancia, como digo, de este lenguaje común y también de compartir el conocimiento que teníamos. Em, bueno, con todo esto es verdad que en el mundo de los datos geográficos pues existe un conjunto de normas, de estándares, de guías que, bueno, que nos indican un primer camino a seguir, pero no existe un marco completo ya diseñado que nos lo facilite, ¿no? Nos encontramos con que, bueno, teníamos que ir encajando todas las piezas de este rompecabezas, ¿no? Para generar nuestro propio proceso de trabajo, que al final ha resultado, creo, bastante completo, también complejo, pero bueno, hemos intentado estandarizar con el fin de que sea un proceso de producción y de gestión de datos geográficos común a todos los proyectos de producción cartográfica dentro del instituto. Este proceso, bueno, pues tiene las siguientes fases. Análisis de necesidades internas y externas, el diseño como tal del propio proyecto, la construcción, carga y tratamiento de datos, control de calidad y metadatos, difusión y evaluación.
Que esta es la fase en la que realmente estamos ahora, ¿no? En la fase de evaluación, que supone una revisión continua y una mejora continua. Bueno, como todos pueden suponer, estas fases no son fases cerradas, o sea, se supera una, se pasa a la siguiente y la anterior ha quedado cerrada, no. Es un continuo revisar, una continua retroalimentación, que, por ejemplo, en muchos casos, en estos 2 proyectos, ¿no? Pues era un replantearse las cosas porque nos llegaban solicitudes concretas desde fuera, de usuarios externos, que nos hacían revisar decisiones adoptadas, o porque nos encontrábamos problemas técnicos, o bien todo lo contrario, ¿no? Que nos encontrábamos con que había alguna mejora tecnológica que convenía incorporar en el proyecto porque lo iba a enriquecer. Yo no me voy a entretener ni voy a explicar en profundidad todas estas fases, porque realmente Javier, que es el que ha estado metido en estos proyectos, desde el punto de vista más técnico, pues es el que lo va a hacer, ¿no? Lo que sí que querría es destacar alguna serie de ideas, ¿no? Primero de todo, en cuanto al análisis de las necesidades internas y externas, bueno, pues es claro que ambos proyectos, como ya he indicado con anterioridad, tienen un objetivo claro de usabilidad externa, ¿no? Son los otros organismos de la Junta o bien usuarios ajenos a ella los que realmente los están explotando. Por eso insisto en la necesidad de obtener feedback sobre estos productos, ¿no? Que es lo que a nosotros nos va a ayudar a mejorar y sobre todo a que generemos información que sea de uso para los demás, ¿no? Que sean que aporten mayor riqueza a los usuarios. Bueno, teóricamente este debería de ser el primer paso de todos los proyectos, ¿no? Detectar esta necesidad, pero realmente nosotros nos encontrábamos con 2 proyectos que tenían unas realidades muy diferentes. O sea, el DERA, bueno, tenía ya una larga vida, tiene su origen en el mapa topográfico de Andalucía 1-100.000 del 99, aunque bueno, en algunos casos podríamos incluso retrotraernos al 400.000 del 97, ¿no? Que era bueno, una recopilación cartográfica que bueno, en el 2005 ya se convirtió realmente, dejó de ser un mapa como tal para pasar a ser ese conjunto de datos, esa recopilación cartográfica. Bueno, en este punto no quiero dejar de nombrar a José Antonio Nieto, ¿no? Nuestro compañero, que fue el que como una hormiguita, como el padre de la criatura, recopiló los primeros conjuntos de datos con una idea muy clara de qué tipo de proyecto era el que estaba levantando y qué necesidades debía cubrir. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con el uso intensivo de estas recopilaciones que se ha hecho por parte de otros organismos, bueno, pues hemos ido entrando en un proceso de mejora continua. Este uso continuo se traducía en una demanda de más información, pero que también nos exigía mejorar el contenido de la información. Aquí, bueno, nos encontrábamos con una serie quizá de limitaciones, ¿no? Nosotros podíamos trabajar en que este conjunto de datos, de más de 200 capas que facilitamos, pues que fuera compatible entre sí, pero lo que ya nos resultaba muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Es mejorar la calidad de los datos, puesto que mayoritariamente no son datos producidos por nosotros. Entonces, lo que nos hemos centrado ha sido en informar a los usuarios sobre la calidad de estos datos que nosotros estamos facilitando. Sin embargo, pues en el ISE nos encontramos otra situación diferente, ¿no? Fue en el proceso de redacción del Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2020 cuando se detectó la necesidad de disponer una infraestructura de información que aglutinara los servicios públicos, entendidos como equipamientos y servicios públicos de todo tipo, de carácter sanitario, educativo, y cultural, deportivo, etcétera. O sea, digamos que la necesidad ya nos venía detectada. Lo que necesitábamos, por tanto en el caso del DERA como del ISE, era concretar, bajar a tierra esas necesidades, ¿no? Entrábamos, por tanto, bueno, pues en una fase de diseño. Esta fase de diseño, bueno, debería de ser la más compleja, la más larga, pero normalmente por las urgencias, por las necesidades de empezar a producir y casi aquí a difundir en paralelo, pues se acorta esta fase, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos encontrado con que
Bueno, pues en algunos casos hemos tenido que revisar algunos de los principios con los que veníamos trabajando y dar un poco marcha atrás, replantearnos algunos aspectos, pues porque, bueno, pues porque no habíamos terminado de diseñar y de cerrar todo lo que debiéramos esta fase. En este punto, bueno, pues quiero comentar algunos de los problemas que nos hemos ido encontrando en el camino, ¿no? Y que creo que, bueno, que pueden ser eh, mm, problemas comunes a todos los proyectos de información geográfica y que puede ser útil, ¿no? Que conozcan. Por ejemplo, cosas tan básicas como en el inventario de sedes y equipamientos. Teníamos que definir qué es una sede o qué es un equipamiento. Incluso a día de hoy, cuando a través del proyecto ISE establecemos la reutilización de datos de otros proyectos u otros proyectos de la Junta, se plantea la reutilización de los datos contenidos en el ISE, pues se vuelve a poner encima de la mesa esta cuestión, ¿no? Es en este momento, bueno, pues cuando nos damos cuenta de la gran importancia de definir correctamente los fenómenos, pero desde el punto de vista semántico, pero también de los atributos que lo completan, ¿no? Es la importancia de definir este lenguaje común. Como decía antes, bueno, nosotros no somos los propietarios de los datos origen, no los producimos. Entonces, esto implica una serie de restricciones a la hora de tratarlos. Por tanto, es muy importante tener muy claro a qué procesos van a someterse todos y cada uno de estos datos y, sobre todo, documentarlo e informar correctamente a los usuarios. Tenemos una gran dispersión de fuentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque en algunos casos está muy clara la fuente de referencia, porque el organismo es competente en la materia, pero hay otros casos en los que o no está tan claro la competencia o el competente no genera el dato. Entonces es preciso recurrir a la integración de fuentes, lo que supone un gran coste y un gran esfuerzo en automatización. Pero en estos procesos de automatización pues nos encontramos con otro problema y es la volatilidad de los modelos de datos, ¿no? Cuando ya hemos definido un proceso de automatización, pues nos encontramos con que el propietario del dato cambia el modelo de origen o que el modelo origen no contempla un identificador único y persistente que nos dificulta enormemente luego las tareas de automatización y de actualización y automatización de las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos realmente? Con una falta de normalización, en muchos casos también falta de documentación y, por tanto, o sea, una falta de cumplimiento de estándares, ¿no? Y eso nos hace recapacitar a nosotros mismos sobre la importancia de no incumplir estos aspectos que nos dificultan tanto la vida de los proyectos, ¿no? El caso es que, bueno, conseguimos avanzar en concretar los proyectos, en concretar las fuentes de datos a incorporar. En esta fase ya también empezamos a pensar, por supuesto, en los flujos de trabajo queríamos e intentábamos que fueran comunes a ambos proyectos, casi que desde el principio, ¿no? Y nos empezamos a fijar en aspectos como la calidad y sobre todo también una cuestión que tenemos desde el principio metida en la cabeza, ¿no? Y que nos guía mucho, que es la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Los proyectos tienen que ser sostenibles en sí mismos, porque si no, no tiene sentido. Es muy importante, como digo, como ya he comentado, documentar correctamente desde el principio los proyectos. Creo que nosotros lo hemos conseguido o estamos bastante satisfechos con este aspecto, ¿no? Hemos conseguido definir una serie de documentos estándar que, bueno, el de especificaciones de proyecto, unas fichas referidas a los datos fuentes y los procesos a los que se someten, los flujos de trabajo y, por supuesto, de actualización, los procesos de aseguramiento de la calidad, la difusión y los metadatos, en fin, pero bueno, todos estos aspectos y el resto de las fases, como digo, bueno, pues Javier las explicará con mucho mayor detalle, ¿no? Eh, en el punto actual en el que estamos, pues como he dicho, es la evaluación final, que para mí en realidad no debería de ser una evaluación final, sino que debería ser una evaluación que debe iniciarse casi que en la primera fase, ¿no? Cuando empieza el diseño del propio proyecto.
Sí que es cierto que, bueno, nosotros a raíz de las mediciones del número de usuarios, que cada vez, de estas mediciones cada vez obtenemos más información, ¿no? Del tipo de datos que utilizan, cuáles son los más utilizados, los más demandados. También a través de estas jornadas, ¿no? Pues obtenemos un cierto feedback que va a ser el que nos permita trazar las líneas futuras, especialmente en relación con la información a incorporar y sobre todo cómo difundirla, ¿no? También es cierto que hay un conjunto de proyectos promovidos por otros organismos de la Junta de Andalucía, como ligados a temas tan importantes y tan trascendentes como pueden ser las emergencias o la gestión y ordenación del territorio, pues que nos demandan todos estos datos existentes, todo este banco de datos existente en el DERA y en el ISE, ¿no? Entonces, estas demandas, todo este conjunto de demandas, es el que mayormente contribuye a estas evaluaciones y estas reflexiones que hacemos, que bueno, después cuando Javier haya hablado de lo que es el propio proceso diseñado y tal, pues retomaremos bueno, con unas cuantas conclusiones ligadas también a los proyectos de innovación que nos abren nuevas perspectivas. Entonces, yo por mi parte, Javier, te paso. Gracias, Cristina. Hola, buenos días. Eh, voy a compartir mi pantalla. Creo que ya debería de verse. Sí, se ve, Javier. Gracias. Eh, bien, voy a comenzar hablando sobre los proyectos Iseidera, aunque Cristina ya los ha introducido. Posteriormente hablaremos sobre la importancia de la normalización de la producción cartográfica, breve repaso a los organismos de normalización y estandarización, y luego entraremos con algo de más detalle en los procesos de producción de datos geográficos en ISE, el reglamento de la Junta de Andalucía, como ya adelantó Cristina, es un sistema de información de servicio público que permite la consulta de, de las ubicaciones donde la Junta de Andalucía de alguna u otra forma presta su servicio, ya sea de forma directa o indirecta. Como decía Cristina, la propia definición en sí de qué es un equipamiento, qué es una sede a la hora de introducirlo en esta, la base de datos para estos fenómenos, es muy importante porque se determina qué conjuntos de datos vas a introducir y cuáles no. Tienes que poner un límite y hay que especificarlo claramente. En el caso de los equipamientos, nosotros nos estamos refiriendo a conjuntos de edificaciones y o espacios de uso público en los que se presta uno o varios servicios públicos en un sentido amplio. En un sentido amplio, eh, porque hay una muy alta diversidad de miembros. No es lo mismo una pista deportiva que una biblioteca con servicios que se prestan directamente por la Junta de Andalucía o en los que de una u otra forma participa la Junta. Es un servicio municipal principalmente, pero la biblioteca participa de una red de bibliotecas de la Junta de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a la sede, eh, trasladamos a un mapa lo que es la estructura orgánica de la Junta de Andalucía, consejería, las delegaciones provinciales, las oficinas de asistencia en materia de registro, los buzones, la organización institucional, y lo que queremos a fin de cuentas es trasladar toda esa dispersión de información que hay en diversos portales de la Junta, ya sea con información propiamente cartográfica, como con información que es tabulada o información que se proporciona en directorios, por ejemplo, el tal de Adriano publica un directorio judicial, pues nosotros todo eso lo trasladamos al mapa, y no solo a un mapa, sino a un sistema de información explotable interoperable, ¿no? Que es la base fundamental de todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el visor de ISE, en cuanto a sedes, tiene una apariencia como esta, ¿no? Podemos seleccionar guías, opciones para mostrarla
una forma u de otra. En el caso, en el ejemplo que muestra mismo es una petición sobre una consejería, en concreto la Agricultura, Alimentación y Desarrollo Sostenible, en la que no solo está la ubicación, obviamente, sino también pues, la dirección, los datos de contacto, y también proporcionamos la URL de acceso pues, a la página web, al catálogo de procedimientos de servicios, a las distintas temáticas de la, que ofrecen en la propia página web de la consejería. De esta forma, el usuario puede fácilmente llegar y ampliar la información que obtiene sobre una ubicación concreta. En cuanto a los equipamientos, los organizamos en 15 temáticas para facilitar la distribución, para facilitar la elaboración del propio viso cartográfico y la consulta de los datos. Temáticas que tenemos son fácilmente reconocibles: agricultura, agropesca, cultura, estudiar, empleo. Y están, en cierto modo, intentamos basarnos en lo que el propio portal de la Junta de Andalucía muestra y agrupa como difunde la información, ¿no? Inventario de equipamiento, a su vez, tiene un servicio de geobúsquedas que permite la localización por palabras de pacientes, en este caso, centro de salud en Zaidín, de la localización de este equipamiento, no solo para que se permitan búsquedas por la geometría más cercano, por lo que te rodea, sino también una búsqueda espacial. En cuanto a datos espaciales de referencia de Andalucía, es un repertorio de base cartográfica, la geometría, puntos, líneas, polígonos, imágenes raster, 13 grupos temáticos, 217 capas vectoriales, más 2 bloques de contexto, que están incorporados directamente en el sistema productivo, aunque sí de metadatación y catalogación de Hedera, que sirven de contexto para elaborar mapas de contextualización de España o del mundo, ¿no? Estos bloques temáticos pues son muy diversos, como podéis ver: relieve, infraestructura geográfica, hidrografía, suelo medio marino. No voy a profundizar en esto, la información está disponible para su consulta en la página web, obviamente. Pues energética, patrimonio cultural y natural, límites adquisitivos, un amplio repertorio de información que sirve para una enorme cantidad de usos, ¿no? Y como comentó Cristina, no es solo una agregación de shape con o menos complejidad, ¿no? Sino que esta agregación, seguida de una normalización y de unos exhaustivos controles de calidad, generan un producto totalmente distinto, un sistema de información que amplía su potencial, ¿no? Las problemáticas que existen y a las que nos enfrentamos son la cantidad de fuentes de información a las que tenemos que recurrir y de donde recabamos información, ya sea por la propia procedencia, por el formato, por la finalidad para la que fue levantada esa información. Todo eso requiere un tratamiento de información distinto para cada conjunto de datos y su adaptación a los modelos de datos de ISE y de tenemos datos que vienen en formato CSV, datos que recabamos directamente desde la página web del productor y, en el mejor de los casos, obviamente, los servicios WPS. En cuanto a la normalización de la producción cartográfica, digamos, comenzó como un sistema para que la lectura de mapas fuera fácil, sencilla, entendible por todos, pero actualmente la normalización va muchísimo más. Afecta al propio dato en sí y es necesaria para poder lograr un intercambio de información efectivo y la interoperabilidad entre los sistemas informáticos y la compatibilidad de datos.
estamos en el mundo digital y esto ya es un avance significativo que le da una vuelta de tuerca a todo, ¿no? En el propio sistema estadístico y cartográfico de Andalucía, en el artículo 8 destaca la importancia de la información y el establecimiento de la identidad, son principios esenciales, ¿no? Habla de dotar el sistema estadístico cartográfico de una serie de normas técnicas. De hecho, 8 normas técnicas se toparon y los trabajos se iniciaron y se concluyó con la redacción de 29 normas técnicas. Se pueden consultar en el enlace que proporciona la presentación si alguien quiere profundizar en ello un poco más, ¿no? El artículo 25 sigue sobre ese tema y habla de que los procedimientos deben estar documentados y documentados. Perdona, Javier, La pero necesidad, sí. perdona, Javier, pero nos dice uno de los asistentes que se escucha un poco regular. No sé si tiene el micrófono demasiado lejos o... Ah, sí, perdón. ¿Me escucháis ahora mejor o no? Ahora parece que se escucha un poquito mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahora mejor. Vale, bien, estupendo, gracias, Agustín. Entonces, como íbamos, la necesidad de implantar procesos de evaluación de la calidad y de que la información generada sea evaluada y eh, es algo que es una necesidad y el propio proyecto de ley del plan estadístico cartográfico tiene un capítulo dedicado a la calidad integral, ¿no? En cuanto a los organismos de normalización y estandarización, eh, los comités técnicos de normalización que trabajan en distintos ámbitos, desde el ámbito global, europeo, como a nivel nacional, son los responsables de elaborar las normas que nos informan de forma de trabajar, ¿no? Y que las que debemos de seguir. En este caso aquí pongo en el ámbito de la información geográfica digital y en el ámbito de los sistemas inteligentes de transporte, pues los organismos que se dedican a ello. En nuestro caso nos centraremos en los comités técnicos que trabajan en el ámbito de la información geográfica digital, que es la que más nos afecta directamente. En este caso, el comité técnico ISO 211 es el encargado de elaborar toda esta serie de normas de información geográfica digital. Actualmente hay publicadas 90, tiene publicadas 90 normas, 25 están en desarrollo y el grupo ISO ha participado de una u otra forma con casi 70 organizaciones, ¿no? A nivel nacional, el Comité Técnico 148 es el que se encarga de la adaptación de las normas a lo que es el ámbito nacional, ¿no? La Secretaría la ostenta el IGN a través del Centro Nacional de Información Geográfica desde su creación, desde 1992, y la bueno, la Asociación Española de Normalización es la organismo de normalización española en el ámbito del Comité Europeo de Normalización. Eh, el Comité 148, miembro de ISO, miembro del Comité Europeo, y a través de ellos participa en la elaboración de las normas y posteriormente es el responsable de su traslado al ámbito nacional con el objetivo de, como hemos dicho antes, de garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad con el ámbito pues, europeo. En cuanto a los organismos de estandarización oficial, no podemos meter de vista el Competencia Espacial Consortium, de 1994, y es una parte fundamental de la estandarización y de la difusión de la información geográfica digital, ¿no? En la actualidad agrupa a 562 organizaciones públicas y privadas, son los miembros estratégicos y los miembros principales, son agencias cartográficas de Europa y Norteamérica, bueno, los principales pues están desde Amazon y Google hasta Google, bueno,
cantidad enorme de empresas, pero que al final la lista es de 562 organizaciones que de alguna u otra forma participan en ello, ¿no? Y son los responsables de los estándares de comunicación tan conocidos como WebMastery, Web Service, la WPS, Peropatis, formato KML, son esenciales en la información geográfica digital hoy en día, ¿no? Y los GEO, el Open Data Foundation, que apoya el desarrollo de OGC con una serie de software libre, está participado por la comunidad y es el impulso y la innovación, ¿no? En la introducción geográfica digital, en la elaboración de estos estándares. En cuanto a la familia de normas ISO 19100 de información geográfica digital, bueno, hay más de 90 normas publicadas, yo ahí muestro una serie de ellas, normas para el tratamiento de la información, normas para el modelo conceptual, normas para el intercambio de datos, normas para especificar el marco y el modelo de referencia. En concreto nosotros, bueno, de directa aplicación, la ISO 19157 de calidad de datos y la ISO 19115 de metadatos, que está pendiente de todas las normas que hay para producir información de calidad. En cuanto al proceso de producción de datos geográficos en ICE y DERA, entrando más en detalle, como se comentó, es importante gestionar las fuentes, gestionar los procesos, la calidad, las actualizaciones y todo esto de forma continua y de forma integrada, de forma, digamos, recursiva, ¿no? De la ENISE ya tenemos un recorrido y esto nos ha llevado a tener una experiencia de producción que nos permitió establecer un marco de producción en los que compartimos métodos y compartimos flujos de trabajo entre los distintos proyectos, y todo ello sin perder de vista la familia de normas ISO y las normas técnicas cartográficas. Como decía Cristina, todo enfocado a la utilidad del producto final, ¿no? Hay que definir el proyecto, hay que hacer un análisis de detección de necesidades para, en función tanto del producto final que queremos obtener y esa detección de necesidades y ese análisis de las fuentes de las que disponemos, pues establecer unas especificaciones, unos flujos de trabajo, unos controles de calidad. En ICE y DERA tenemos en ambos un modelo de datos estable. Las fuentes de información las tenemos definidas, aunque siempre, por supuesto, están en continua revisión. Y tenemos unos flujos de trabajo en los que se realizan unos controles previos de calidad, se utiliza la carga trabajamos sobre una base de datos PostGIS, utilizamos ETLs en concreto, trabajamos con Pentaho Data Integration para el tratamiento de la información, para la adaptación al modelo de datos, para los procesos de calidad. La calidad se revisa se realiza en 4 etapas distintas, se metadata, se documenta, finalmente se difunde, ¿no? En cuanto a las fuentes de información, es básico el dato único oficial y mantenerlo como tal. Es un criterio básico en la producción cartográfica y se lo establece el artículo 24 del Plan Estadístico Cartográfico. El organismo competente es el que de forma descentralizada busca el dato y este dato no debe ser de forma levantado varias veces, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en cuanto a acciones territoriales, las áreas de gestión de distritos sanitarios, de juntas electorales, de demarcación tributaria, nos encontrábamos con las circunstancias en versiones anteriores de ERA, en las que nos encontrábamos incongruencias en los límites que teníamos, ¿no? En estos casos, cuando hay una definición del territorio que abarcan basada en municipios, pues lo lógico es partir de la capa oficial de límites municipales
y ajustar todo a esa geometría. Se usa geometría de la capa oficial de limitaciones territoriales y se asocia mediante tablas auxiliares e intermedias a los atributos alfanuméricos de cada una de estas demarcaciones para ofrecer una serie de capas que se ajustan a las limitaciones territoriales y tienen una coherencia, ¿no?, en la geometría. Nos enfrentamos a la variabilidad de fuentes de información, como hemos dicho. Tenemos datos desde PDF, CSV, hojas de cálculo, pero también hacemos información por web scraping. Web scraping, en el mejor de los casos, es automático, pero web scraping manual también hacemos, ¿no? Es directamente recurrir a la página web y extraer la información e irla copiando en un CSV que luego podamos tratar de forma automática, ¿no?, para adaptarla al modelo de datos ICE y DERA. Por ejemplo, en DERA tenemos 41 productos de información catalogados, muy diversos, propios de la Junta de Andalucía, los geográficos nacionales, los ministerios, hoja también, fuente de información, ¿no?, en la que el tratamiento es mucho más, tenemos que trasladar la información a CSV para luego tratarla, ¿no? Últimamente, en los últimos años, en la Junta de Andalucía hay productores que han desarrollado sus propios geoportales, ¿no?, como el de agricultura, o se han ayudado de Genoide, por ejemplo, el sector de nodos IDE que proporciona el IECA para publicar su información. La información se traslada, esta información tanto de productores como de fuentes de información, se traslada a la base de datos y es la forma de poder metadatar conforme, ¿sabes?, de una forma homogénea y normalizada. Y dentro de lo que es el proceso de trabajo de DERA, por ejemplo, el dato original tiene una evaluación inicial, se carga en la base de datos, sufre una serie de tratamientos y nuevamente se vuelve a evaluar la calidad de forma recursiva para, con los resultados de esa evaluación de calidad, ver la necesidad, si hay necesidad de nuevos tratamientos geométricos o alfanuméricos o topológicos, ¿no? Cuando de calidad tiene la conformidad necesaria, se carga en lo que es el modelo DERA, en el que por un lado almacenamos los fenómenos con la geometría y por otro lado las tablas de inventario con la información alfanumérica asociada. Y nuevamente hay otra evaluación de la calidad. Y posteriormente esta es la información ya final que pasamos al entorno de discusión, donde nuevamente tenemos otra pequeña evolución de la calidad, ¿no? Esto nos lleva a diagramas UML de una base de datos complejos, ¿no?, en los que todo el proceso productivo está en la base de datos POSGIS y sirve para documentar y metadatar no solo la información, sino cada uno de los procesos del flujo de trabajo. Pues la información en ICE es similar, las diversas fuentes de información en sus muy diversos formatos, los introducimos en la base de datos, dan de alta las fuentes y los organismos productores, la información se trata y se revisa tanto manual como automáticamente, control de calidad automáticos y manual, que permiten luego la carga en lo que es el modelo de datos ICE para su posterior difusión. Bueno, el flujo de trabajo a aplicar es muy variable dependiendo del conjunto de datos. Hay conjunto de datos con geometría y con dirección origen, en los que es preciso normalizar la dirección postal de origen. Hay conjuntos de datos con geometría y sin dirección origen, en los que tenemos que recurrir a geocodificación inversa, y conjunto de datos sin geometría o con dirección origen, perdón, en los que es necesario normalizar para luego poder geocodificar con la dirección normalizada.
Esto nos lleva a determinar flujos de trabajo distintos dependiendo de la geometría, de si el conjunto de datos dispone de coordenadas XY, de si dispone de dirección postal, y todo esto nos lleva a la necesidad de diseñar y automatizar flujos de trabajo, que es lo, digamos, importante para poder manejar estos conjuntos de datos con tantísimas fuentes de información. Hemos elaborado flujos de datos bastante complejos y exhaustivos, en este caso, por ejemplo, la transformación de un conjunto de datos que llega sin coordenadas, sin componentes geométricas, al que es preciso primero realizar unos trabajos de normalización para eliminar errores de codificación, para normalizar los teléfonos, simplemente quitando pues, los caracteres que no deban aparecer, ¿no? Para normalizar este teléfono y luego poder usarlo de forma automática en aplicaciones, ¿no? Recurrimos a los servicios de Digital Unificado de Andalucía para la normalización de direcciones postales, la geocodificación y la geocodificación inversa. Y todo esto lo hemos logrado gracias a la introducción en estas ETLs de Pentaho, porque nos permite automatizar las llamadas de petición REST a los servicios para obtener la normalización y la geocodificación de grandes conjuntos de datos. En cuanto a la calidad, para asegurar la calidad tenemos que definir las unidades de calidad, establecer las medidas y los métodos, desarrollar un modelo de calidad, para definir en qué momento se va a pasar la calidad. Todo ello siempre siguiendo las normas UNE y las normas técnicas cartográficas. En ISE, al igual que en DERA, el flujo de calidad tiene 4 etapas. Etapa en la que, tras la carga de datos, tras la evaluación inicial de los datos, hay una evaluación de calidad, un segundo control de calidad, donde una vez se ha tratado, una vez se ha hecho la normalización, la recodificación de los datos y se elaboran los distintos informes en las distintas fases. El primer control de calidad sirve para elaborar las fichas de evaluación, para poder notificar al productor del dato, y controles posteriores nos sirven para ya de manera interna revisar posibles errores en la normalización, la recodificación de direcciones, y una vez se cargan los datos en el modelo ISE, pues, informes de calidad también para lo que es el producto final, ¿no? Son numerosas las funciones de calidad que hemos desarrollado y que vamos implementando y mejorando con la experiencia de trabajo. Tenemos funciones automáticas. En las funciones manuales, concretamente hemos podido automatizar lo que es el muestreo de los datos que van a ser objeto de la revisión manual. Y evidentemente, bueno, claro, tenemos también analizado qué funciones aplican y en qué fase. Obviamente no todas aplican a las fases de evaluación de calidad. Finalmente, hemos introducido pequeñas medidas de calidad para controlar la validación de las pasarelas de carga cuando pasamos de la base de datos de donde producimos la información a la base de datos desde la que distribuimos, ¿no? Para comprobar que han funcionado correctamente todas estas pasarelas de carga. Y finalmente, pues, toda esta automatización nos permite generar informes de calidad a distintos niveles, ¿no? Bueno, importante también hablar de la incorporación del identificador único. Estamos trabajando en ello para lograr la trazabilidad del ciclo de vida. El identificador único debe ser resoluble, debe ser persistente según las especificaciones de ISPAE y las recomendaciones que hay sobre ello. ISPAE promueve la generación de estos identificadores únicos
que se han difundido mediante identificadores uniformes de recursos, direcciones URI, que permitan una mejor interoperabilidad de los datos. Para ello es necesario que la propia fuente productora, o la fuente del recurso, pues genere ese identificador único. Nosotros en ISE lo estamos haciendo, hemos incorporado un identificador de ISE de 14 dígitos basado en la concatenación de números que nos permiten que este identificador sea único a lo largo de toda la base de datos. Igualmente en DERA, este identificador único basado en la temática y en la numeración de tablas de inventario para conseguir este identificador único a todo lo largo de la base de datos de DERA. Y lo más dificultoso es que este sea darle el carácter de persistente. Para ello hay que gestionar el ciclo de vida del dato y para ello necesitamos que, bueno, es necesario que el propio productor del dato tenga a su vez un identificador único persistente. Eso facilita enormemente la tarea, obviamente. Si no, ¿qué se puede hacer? Se puede llegar a recurrir a otros recursos, como utilizar el nombre del equipamiento y la dirección origen para identificarlo únicamente, este registro, o el atributo y los conjuntos de atributos temáticos que tenga. Pero todo esto dificulta enormemente la tarea de vida si no se tiene un identificador único de partida de la fuente, ¿no? En cuanto a los resultados, pues bueno, tenemos en ISE más de 20.000 series de equipamientos publicados en una capa de información puntual. La difundimos en formato Shapefile CSV y en un futuro próximo vamos a difundirla también en formato GeoPackage por la dificultad que hemos encontrado en publicar cadenas de texto largas en los shapefiles. Los shapefiles están limitados a 254 caracteres y nosotros tenemos campos en los que proporcionamos datos de horario de acceso a las instalaciones o URLs de páginas web en las que superamos esa cantidad de caracteres. Entonces, la única forma de no truncar el dato es buscar nuevos formatos y en este caso GeoPackage, que cumple con los estándares OGC que hemos mencionado, hemos visto que es el idóneo, ¿no? Difundimos los servicios WMS y WFS correspondientes, de forma que no solo se puede visualizar el dato, sino que se puede descargar y ser totalmente interoperable. Esta es la página web del producto donde se puede visualizar toda la información. Hay un visor web, como hemos comentado anteriormente, y en DERA, pues bueno, es un sistema de información territorial con más de 5 gigas de datos de información, 241 capas en formato shapefile, 12 capas en formato raster, los correspondientes servicios WMS y WPS. Aquí el número difiere por 241 capas, contando con las capas de contexto de España y contexto de mundo, que esas no las publicamos en los servicios WMS y WPS, que están únicamente orientados al territorio de Andalucía. El visor web y información posible pues, para hacer, por ejemplo, hicimos una serie de mapas maquetados, una serie de mapas a escala 1/200.000 provinciales temáticos, ¿no? Que también publicamos. Este es el visor de DERA, que permite la carga por grupos temáticos y dentro del grupo temático las capas correspondientes. Se ha trabajado enormemente en la simbología para facilitar la lectura. Estos son algunas de las salidas, ¿no?, de los mapas provinciales de los que hablaba. Pero no es solo generar mapas a medida. El sistema de información así permite análisis, permite procesos, facilita la planificación territorial, facilita el estudio de distribución de infraestructuras y equipamientos públicos, la planificación sectorial, la elaboración de planes de emergencia, los análisis de accesibilidad, la localización de los recursos turísticos. Es mucho más que solo generar salidas cartográficas, ¿no? Es un sistema de información completo, explotable a múltiples niveles. Y nada más. La que se podría profundizar muchísimo más, por eso mismo
Pero bueno, estamos abiertos a propuestas, consultas y petición de información. Y puedo decir, muchas gracias por su asistencia. Pues muchas gracias a Cristina Caturla, jefa del Servicio de Producción de Información, y a Perdón, Javier Villarreal. Agustín, Sí, Agustín, perdón, soy Cristina. dime. Que teníamos un par de conclusiones, si no te importa, y luego ya tú Hombre, cierras, por ¿vale? favor, no sabía yo lo de las conclusiones, claro que sí. Vale, pues voy a compartir. A ver, el caso es que no sé si Javier, ¿alguno tenéis que dejar de compartir? Porque el caso es que no me deja, bueno, no me deja compartir, pero estoy teniendo un montón de problemas con la pantalla, vamos, con la cámara de vídeo, con lo cual yo supongo que vendrá por ahí. Pero bueno, os las comento de palabra y ya está. Y la próxima vez esperemos que funcione mejor. Bueno, en lo que en realidad queríamos comentar no era que, bueno, pues lo que Javier ha resumido realmente ha condensado mucho es el trabajo de los últimos 5 o 6 años de ambos proyectos, ¿no? Cuando miramos hacia atrás, pues vemos que hemos recorrido un largo camino, que son proyectos que están y que han estado y seguirán estando en continua evolución, ¿no? Desde fuera, quizá el proyecto en el que más se note este cambio sea el DERA, ¿no? Porque hemos pasado de difundir un conjunto de ficheros SHAPE a tener una base de datos Postgre en la que controlamos todo, como ha comentado Javier, ¿no? Las fuentes, los procesos de carga, los datos, los controles de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, ofrecemos estos datos, seguimos ofreciéndoles en el formato SHAPE de toda la vida, pero lo acompañamos de una gran información sobre la calidad, los procesos a los que hemos sometido los datos y sobre los propios datos, ¿no? Internamente, bueno, valoramos todo este proceso que hemos conseguido, este método de trabajo, porque está permitiendo, como ya hemos insistido mucho, en que podemos reutilizarlos. Hemos aprendido muchísimo sobre la filosofía ETL de carga, sobre los controles de calidad, sobre cómo plantearlo para que realmente sea reutilizable en otros proyectos, ¿no? Vemos que hemos avanzado mucho en la homogeneidad, en la integración, en aprovechar las sinergias entre los proyectos, en la interoperabilidad, que nos va a permitir avanzar hacia esa infraestructura de datos integrados que facilitará la información para los análisis de externos, ¿no? de otros organismos. De todas maneras, bueno, nos encontramos con problemas, ¿no? Bueno, pues como todos sabéis, por ejemplo, en el DERA. En el DERA tenemos una serie de datos de SHAPE que hemos incorporado en este flujo de trabajo, pero sin embargo suministramos una serie de capas raster que a día de hoy todavía no somos capaces de incorporar en el flujo. Esto nos hace pensar, bueno, que tenemos que ir hacia una infraestructura que nos permita incorporar la variable tiempo y la variable multiresolución, ¿no? Nos plantea dudas sobre si deberíamos cambiar de contenedor. Por otro lado, bueno, es cierto que el lanzamiento de proyectos de innovación como el de inteligencia cartográfica o el de los gemelos digitales urbanos nos está abriendo hacia una nueva dimensión, nos plantea todo un mundo que, como hemos dicho, para nosotros es de innovación y creo que para el resto del mundo también, por lo que hemos visto en los procesos de consulta preliminar al mercado, ¿no? que al resto del mundo también, del mundo de los datos geográficos y no solo de los datos geográficos, les está resultando muy interesante, ¿no? Pues empezamos a atisbar a través de estos proyectos que necesitamos una infraestructura, una nueva infraestructura, que tenemos que conseguir una infraestructura mucho más enriquecida desde el punto de vista semántico, de la ontología, de los gráficos del conocimiento, ¿no? que permitan dotar de inteligencia a todo este banco de datos del que hemos venido hablando y que, bueno, indudablemente tiene una gran riqueza, ¿no? Simplemente lo que yo quería era concluir que, bueno, hemos explicado
comentado y sobre todo Javier ha incidido mucho en el gran trabajo que hemos hecho durante estos años, pero que nos queda mucho por hacer, que constantemente la tecnología nos abre nuevos retos y nuevas posibilidades y que, bueno, pues que tenemos que seguir trabajando y que esperamos poder seguir contándoselo a lo largo de la vida de estos proyectos. Y ahora sí que ya, Agustín, cuando tú quieras, por favor. Nada, Bueno, pues lo que decía. nos queda resolver las preguntas que han planteado en el chat. No sé si es el momento o hablas tú ahora, Agustín. Sí, no, Sí. rápidamente. Sí, Hombre, contado así, parece que no ha habido nada detrás. Son 15 años, ¿no? Desde que de A100 Datos Especiales de Andalucía definió la trayectoria, ¿no? del perdón, se ha cortado tu audio, Agustín. Sí, decía que lo habéis contado muy rápido, pero que son 15 años de trabajo y bueno, hay que agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en todo este tiempo, ¿no? De A100 abrió el camino de este completísimo repertorio de información cartográfica del territorio andaluz y evolucionó a lo que hoy se llama DERA, ¿no? Y que sin duda lo ha consolidado como ese principal repertorio, no solo para representación y reproducción cartográfica, que tiene muchas aplicaciones en ese sentido, sino fundamentalmente para el aprovechamiento de sus capacidades analíticas mediante herramientas de análisis geoespacial, ¿no? Y en esto llegó el Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2021 y consolidó el inventario de equipamiento como una gran infraestructura de información espacial, ¿no? Que sirve por como habéis explicado, la geolocalización de más de 20.000 ubicaciones, ¿no? Las dos vienen de la mano con el mismo titular para explicar cuál ha sido el marco de producción, ¿no? Pero yo quería poner la mano como conclusión final de todo este asunto en un alcance mucho más ambicioso que tienen estos dos proyectos y otros que van a venir de la mano de la información geoespacial, que nos proporciona la apuesta que el Plan Estadístico Cartográfico 21 y 27 va a hacer por lo que empezamos a llamar la infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos y cuyo fin, como dice el propio plan, que es un poco lo que estaba reivindicando Cristina en su última intervención, es asegurar la homogeneidad, la integración, la sinergia, la interoperabilidad y la posibilidad de generar valor añadido a través de los datos geoespaciales y de datos estadísticos. Pues ya empezamos y creo que es bueno que a los asistentes les empiece a sonar esta historia, ya empezamos a apuntar, a denominar a esta infraestructura con capacidades analíticas llena de datos geoespaciales, la empezamos ya a llamar infraestructura de información territorial, que integrará paulatinamente proyectos, como es el caso de estos dos, que comparten entornos comunes de captura de datos, de gestión de datos y de servicios, ¿no? Y Seidera comparten ya esos entornos comunes y yo creo que es un acierto la decisión que se ha tomado de que empiecen a compartir esos entornos comunes de producción y de gestión de datos, ¿no? Pero en los próximos años vamos a asistir a creación de otras bases de datos o de otros pequeños sistemas de información, a ir construyendo esta infraestructura de información territorial, cuyo fin último es servir a uno de los grandes objetivos estratégicos del plan, que es el de la creación de herramientas de inteligencia de gobierno. Hasta ahora nosotros como agencia cartográfica y como oficina estadística nos habíamos centrado mucho en la producción primaria del dato. Estamos redefiniendo, y este plan nuevo lo corrobora, estamos redefiniendo nuestro papel y tenemos que empezar a prestar servicios de valor añadido. Y este objetivo de crear herramientas de inteligencia de gobierno es un fin que lo acredita, pero para eso hacen falta buenos datos y de calidad, como son los que habéis manifestado. ¿De qué se trata? Pues ofrecer servicios, herramientas e información estadística especial, contextualizada, que permita extraer evidencias y que informen en la toma de decisiones de planificación, de seguimiento, de evaluación. El famoso data driving que se está convirtiendo en el paradigma para la toma de decisiones en las administraciones públicas. Bueno, esa era la breve conclusión que quería hacer yo, de breve contribución que quería hacer yo a este asunto. Y sí pongo encima de la mesa algunas preguntas de las que se han hecho, ¿no? La primera,
Nos preguntaban al principio de la intervención por el proyecto de gemelos digitales. He compartido con Juan José Verdugo, que es quien lo preguntaba, un enlace a la página que tenemos en la página del instituto que hemos creado, está colgada aquí en el chat, una página web de compra pública sobre los proyectos de compra pública de innovación, que ahora mismo en el instituto son 2. Es el proyecto que conocemos como inteligencia cartográfica y efectivamente por el que me preguntaban, que es el proyecto de gemelo digital. Como esto es un ejercicio, esta es una actividad muy transparente en la que la información llega a los ciudadanos y a los interesados a todo el mundo de una vez, todo lo que hay de novedades respecto al proyecto se comunica a través de esta web e incluso a través de el perfil del contratante, donde se van subiendo todos los documentos y todas las actualizaciones que hay sobre esta materia. En realidad, cuando nos preguntan por el proyecto de gemelo digital, lo que hemos querido, la génesis de este proyecto está en la necesidad de actualizar la información de escala de detalle que teníamos sobre el territorio. En el momento que abordamos una aproximación al estado de la cuestión, de cómo obtener buenos datos de detalle geoespaciales, pues nos dimos cuenta que el paradigma había cambiado. Ya no son las cosas como eran hace 15 años, cuando hacíamos el programa de cartografía urbana, y no se trataba tanto de obtener datos actualizados de detalle, que también, como de construir una infraestructura de información que diera soporte a lo que en la evolución tecnológica nos está mostrando como el paradigma de los gemelos digitales, es decir, el poder ofrecer para la integración de todo tipo de datos, los provenientes de sensórica, los provenientes de los proyectos de infraestructuras o de edificación, toda esa infraestructura de contexto, esa información de contexto que permita integrar toda esa información y que permita efectivamente a los usuarios tener una información de detalle del espacio geográfico. Como digo, ahí tienen toda la información relativa al proyecto, ¿no? Después han preguntado a Javier Villarreal sobre la introducción del formato GeoPackage en la difusión de la ISE y si estaba previsto también hacerlo en el DERA. Javier. Sí, Agustín, sí. Sí, esto es una evolución natural. Es un formato con muchas posibilidades que estamos explorando y lo vamos a incorporar a DERA. Entre otras cosas, por ejemplo, tiene la posibilidad de almacenar en un único fichero geográfico datos vectoriales y datos raster, ¿no? Entonces, pues una oportunidad, ¿no? Para aprovechar estas capacidades que tiene este formato, ¿no? Entonces, sí, claramente lo vamos a incorporar. Sí, lo que yo tenía que añadir a eso es que con carácter general, y hablo en calidad de responsable de las infraestructuras de descarga de información espacial, de en línea, de la infraestructura de datos espaciales de Andalucía y tal, con carácter general que en los próximos meses vamos a empezar a ofrecer ese tipo de servicios. De hecho, un proyecto que vamos a empezar a abordar ya es cambiar nuestros geoportales de descarga y una funcionalidad clara que queremos incorporar es la posibilidad de descargarse en GeoPackage. En ese sentido, es un estándar de facto, pero además ya la Comisión Europea, los responsables del MIG, del Maintenance and Implementation Group de IPIPE, ya han incorporado el GeoPackage como un estándar para la descarga de información. No terminan de estar implementadas la norma técnica y tal, pero es algo que ya está en los órdenes del día de este grupo de trabajo y aunque faltan algunos aspectos formales para que su incorporación sea definitiva, la incorporación de ese formato como formato oficial de distribución de información es más que un hecho, con lo cual es algo que vamos a tener a mano en muy breve tiempo, ¿no? Después preguntaba sobre el estado de actualización de la APP de sedes y equipamiento.
Entiendo cuando hablan de su estado actual, pues supongo que querrá referirse a si hay previsto alguna actualización. Sí, en el caso de la app se publicó a los comienzos de sedes y equipamientos, se publicó una app y está disponible incluso en Google Play, en el store de Google también disponible para iPhone. Lo ocurre, esta aplicación no está actualizada y estamos trabajando en una nueva. Estamos trabajando en una nueva porque tuvimos problemas con la actualización y estamos trabajando en una nueva que estamos desarrollando actualmente, ¿vale? Una app da permite una explotación totalmente distinta de la información y da una utilidad enorme hoy en día con la capacidad que tiene, ¿no? de ver qué equipamientos tienes más cercanos, ¿no? Y sí, consultar información de contactos, da otro conjunto totalmente nuevo de posibilidades que es necesario, ¿no? Y estamos desarrollando una nueva app. Vale, mira, Celia López Bravo tiene curiosidad por saber desde cuándo están disponibles aproximadamente los datos relativos al grupo 11 sobre patrimonio. Bueno, pues Perdón, Javier, solamente un comentario al respecto. A ver, aquí me gustaría insistir en un tema, ¿no? A ver, a día de hoy la infraestructura que tenemos montada, el proyecto que tenemos montado del DERA, aunque estamos haciendo una cierta gestión de los datos en cuanto al ciclo de vida de los datos, altas y bajas, realmente no estamos consiguiendo gestionar bien la vida del dato. Quiero decir que aunque los datos de patrimonio se están difundiendo desde el principio de los tiempos de la vida del DA100, o sea, desde el año 99, no tenemos un ciclo de vida completo, o sea, son fotos fijas, ¿no? Entonces, para acceder a datos del 2005, pues hay que acceder al DERA del 2005. No somos capaces a día de hoy de distribuir conjuntamente toda la vida útil de los datos. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los aspectos en los que queremos trabajar y que sabemos que tenemos que trabajar en esta infraestructura, en incorporar la dimensión tiempo y en incorporar, bueno, también la dimensión multiresolución, ¿no? Pero en este caso la dimensión tiempo. Entonces, patrimonio, pues desde el año 99 con el primer MTA 100. Yo no tengo nada más que aportar, efectivamente esa es la situación, ¿no? Como lo que ha dicho Cristina, ¿no? Tenemos imágenes fijas en distintos momentos en las distintas versiones que se ha publicado. Y obviamente estamos trabajando como comentaba, en mantener ese ID único persistente en los casos que sea posible y en los que el productor tenga un número de identificación de registro o un identificador único que permita ese seguimiento del ciclo de vida. Celia también nos pasa una repregunta sobre este asunto, sobre si es posible descargar o está previsto en formato shape alguna de alguna de sus capas. Pide disculpas también por si se ha sido explicado, pero dice que tenía problemas con el audio y que no sabe si lo había escuchado. Entiendo que está preguntando por el grupo 11 Patrimonio. Y a no ser que me corrijáis, pues efectivamente se podrá descargar en formato shape y tendrá creado su servicio WMS y WFS correspondiente, entiendo. Cristina, Efectivamente, sí. Todas las temáticas, todos los grupos están disponibles para su descarga, tanto en formato shape como están disponibles en formato WFS que permite hacer la descarga, ¿no? Y el WMS para visualización, pero sí, está disponible en formato shape desde entonces, ¿no? muy bien. Y finalmente una pregunta de Juan José Verdugo,
hace una pregunta más bien relacionada con el ENI, con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y como se suele decir en estas preguntas a veces complicadas, me alegra que me haga esa pregunta, porque la cuestión va sobre si hay previsto alguna actualización del catálogo de estándares que se aprobó en el 2012 en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Creo que se refiere a eso. Pone aquí una URL que la tengo relativamente fresca porque precisamente la estuve consultando el otro día. Ahora mismo desconozco si el Estado, porque esto es una responsabilidad creo que ahora mismo es de la Secretaría de Estado de Digitalización, que es quien es responsable en estas cosas, aunque la norma entonces era del Ministerio de Administraciones Públicas. Y desconozco si tienen previsto alguna iniciativa concreta, pero como a nivel nacional estamos integrados en un grupo con el Instituto Nacional de Estadística que está intentando coordinar a las oficinas estadísticas para crear un nodo de interoperabilidad estadística, y también en relación con la información espacial, también formamos parte del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica, que entiende todas las cuestiones de interoperabilidad y demás. Me ocuparé de enterarme de este asunto, Juan José. Si quieres, pásanos por aquí el correo, por el chat, y en el momento que yo tenga alguna información sobre este tema, pues te puedo responder, ¿vale? Y hay una última pregunta en el chat. Dice Félix González Peñaloza que con respecto a la semántica que tanta importancia de Cristina, ¿hay alguna guía o modelo en lo que os queréis basar? Pues la verdad es que no, o sea, no tenemos diseñada ninguna guía o modelo. Lo que estamos haciendo es en relación con los dos proyectos que comentaba de innovación, el de el de gemelos digitales urbanos y el de inteligencia cartográfica, en el que en ambos proyectos todo el tema de semántica, ontología, grafos del conocimiento tiene mucho peso y mucha importancia. Pues lo que estamos haciendo, bueno, es básicamente aprender, documentarnos, informarnos, avanzar y bueno, y tratar de incorporarlo poco a poco, conforme vayamos siendo capaces, irlo incorporando en el resto de los proyectos. Pero a día de hoy todavía no tenemos nada cerrado ni nada definitivo. Realmente estamos iniciando. O sea, sabemos que ese es el camino y sabemos que por ahí tenemos que ir, pero no hemos avanzado realmente, ¿no? Materialmente, no lo hemos incorporado todavía. No tenemos nada definido. Bueno, hay una pregunta de José Manuel Hernández Armenteros que pregunta si hay pensamiento de que el IECA pueda facilitar a otras administraciones, concretos ayuntamientos que tienen colaboración o tienen convenio firmado con IECA CEDAW para poder publicar un portal donde pueda publicar sus datos espaciales, proyectos Genoide. Gracias. Y aunque esté feo que me apropie de la respuesta, pero es que algunos que me conocéis sabéis que Genoide es mi hijo bien querido, entonces voy a responder sobre este asunto porque además tenemos vamos a llamarle primicia mundial. Mañana tenemos la reunión semestral del Grupo de Trabajo de la I de Andalucía y se presenta al fin la nueva versión de Genoide que entra mañana mismo en producción. Después de una serie de vicisitudes, mañana por fin está en producción y mañana mismo saldrán a los correos a todas las administraciones que ya se han dirigido a nosotros para incorporarse a este proyecto, solicitando una clave de usuario y una identificación. En cualquier momento se puede solicitar la incorporación a la plataforma escribiendo un correo electrónico, haciendo esta solicitud a la lista lgenoide.ieca@juntadeandalucía.es. Lo que voy a hacer es que voy a copiar la dirección de correo electrónico aquí en el chat, dirigido a todos, ¿vale? Y cualquier institución pública que esté interesada en incorporarse al proyecto, pues solamente tiene que escribirnos a este correo, ¿vale?
Y después hay otra pregunta, bueno, más que pregunta, no sé si pregunta o llamada de atención, de Carla Fernández Barahona, que nos hace notar que falta por incluir el Parque Nacional Sierra de las Nieves y su zona de protección en la información, entiendo, de espacios protegidos, ¿no? Bueno, efectivamente, falta por introducir, y es que tenemos que seguir el orden de producción y de respetar ese dato único en el que incidíamos, ¿no? Cuando el organismo responsable lo incorpore oficialmente en su cartografía y lo difunda, y llegue el siguiente ciclo de actualización de DERA, lo publicaremos. En nuestro caso, los parques nacionales en Andalucía, eh, los datos de ellos, su geometría, los estamos obteniendo de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Bueno, no he mirado hoy mismo si está ya incorporado o no, pero cuando toque actualizar la capa correspondiente, nosotros revisamos las capas anualmente, pues iremos a esa fuente, veremos si está incorporada y se incorporará y se publicará. Bueno, pues no hay nuevas preguntas, así que solo nos queda agradecerles a todos los asistentes su presencia, deseando que haya sido de su interés esta presentación. Creo que ha habido hasta 110 personas conectadas, y muchas gracias a Cristina Caturla y a Javier Villarreal, no solo por su presentación de hoy, sino por el trabajo desarrollado durante todos estos años. Y desearles pues, que en los próximos años sigamos siendo un referente en cuanto a ser ese principal repertorio de información geográfica de calidad, que es el que ahora mismo ofrecemos a nuestros usuarios a través de DERA y DEIS. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.